Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 nada más. Pero tú sé sobrio en todo. Vean, estas palabras se las dice Pablo, que era misionero, a Timoteo, que era pastor. Un misionero hablándole a un pastor. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No vamos a ver todo lo que dice este texto. Nada más voy a arrancar con la frase donde le dice, haz obra de evangelista. Nuestro tema será haz obra de evangelista. Esta palabra, evangelista, es la palabra que nosotros conocemos como misionero. Timoteo era pastor. Un pastor pues debe ser pastor, no misionero. El hermano Tomás es misionero. Ahorita en Sándalo está haciendo las veces de pastor. Ya cuando se nombre oficialmente un pastor, el hermano Tomás ya no va a estar ahí. Los misioneros se encargan de levantar iglesias. Ya cuando se nombra un pastor, el misionero se va. Pero entonces, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista? Originalmente había 4 ministerios. No pierdan de vista aquí y vean Efesios 4. Aquí está hablando de Cristo, Efesios 4, 11, y vean cómo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí donde dice pastores y maestros parece que está hablando de 2 clases de personas, pero está hablando de los mismos. Los pastores son maestros. O sea, en el original quiere decir pastores maestros. ¿Sí? Pastores guión maestros. Pero vean, los profetas y los apóstoles y los profetas dejaron de existir. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. ¿Cómo podemos saberlo? Aquí mismo en Efesios 2, vean, 2:20. Aquí habla de los creyentes y dice que son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bien, todos los creyentes somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La palabra fundamento es el cimiento. Somos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Está hablando de un edificio espiritual, dice el 21, en quien todo el edificio, etc. Los creyentes somos un edificio espiritual que tiene como fundamento, que tiene como cimiento a los apóstoles y a los profetas. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Apóstoles y profetas. Entonces, ya se puso el cimiento, ya se puso el fundamento, ya no necesitamos más apóstoles ni más profetas. En un edificio solamente hay un fundamento, hay unos cimientos, ya no hay más. Entonces, la iglesia primitiva tuvo estos apóstoles y esos profetas, pero ya no son necesarios más apóstoles ni más profetas. Ya tenemos el canon de las escrituras, ya está terminado. Ellos fueron los encargados de escribir esto que tenemos en las manos. Entonces ya no son necesarios los profetas, ya no son necesarios los apóstoles. Entonces las iglesias que dicen tener apóstoles, que dicen tener profetas, ellos están engañados, ellos están mintiendo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista.
Eh, todas las iglesias cristianas debiéramos ser iglesias misioneras. Nosotros debemos nuestra existencia, humanamente hablando, a una iglesia que en Estados Unidos vio su responsabilidad de ser una iglesia misionera y envió al hermano Tomás a México. O sea, si ellos no hubieran cumplido con su deber, pues no existiríamos nosotros, humanamente hablando. Cuando Pablo le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista, le está diciendo, predica el evangelio, pero no nada más desde el púlpito. Todos los predicadores predicamos el evangelio, pero no debemos hacerlo nada más en el púlpito. En ese sentido, esta frase, haz obra de evangelista, se aplica a todos los pastores y a todos los miembros de las iglesias. Todos debemos ser evangelistas, todos debemos evangelizar. No todos somos llamados a ser misioneros, pero todos somos llamados a evangelizar. Todos los creyentes debiéramos predicar el evangelio, todos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros conocidos. Pero vean, hay personas que son inconversas que les gusta evangelizar. Pero pues mínimo, para que una persona pueda evangelizar, debe de cumplir el requisito de creer en el evangelio. Si tú no crees en el evangelio, ¿cómo evangelizas? Para poder evangelizar debemos entender qué es el evangelio. Y vamos a ver algunos puntos. Vean, en primer lugar, el evangelio es teocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Centrado en Cristo, centrado en Dios. No centrado en el hombre, como muchos creen, como muchos enseñan. Hay evangelios falsos, evangelios que parecen ser evangelios, pero que no lo son. En las iglesias donde se predica un evangelio falso, le hacen creer a la gente que es muy importante. Vean, en esta iglesia nadie es importante. El único importante es Cristo. Todos debemos estar aquí para servirlo a Él. Esta iglesia debe girar alrededor de lo que Él dice y lo que dice en su palabra. Aquí nadie es indispensable. El único indispensable es Cristo. Pero en las iglesias falsas le hacen creer a la gente que son muy importantes, que valen mucho. Les dan cargos, les dan responsabilidades, les inflan el ego, les hacen creer que son muy necesarios, les hacen creer que son indispensables. Pero los engañan. Esas personas a esas personas les hacen creer que son pequeños soberanos. Hermanos, en esta iglesia nada más hay un soberano y ustedes saben quién es. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Dios es el único soberano, el único Señor, el único a quien tenemos que servir y agradar. Pero en esas iglesias que les menciono, si les hablamos de la soberanía de Dios, les hablamos en chino. No creen en eso, no entienden ni quieren creer en eso. El hombre por naturaleza cree ser el dueño de sí mismo, cree ser el dueño de su propia vida, cree ser soberano. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Entonces, si vamos a evangelizar, tenemos que hablar de los requerimientos de Dios. No le vamos a hablar a Dios de los requerimientos de los hombres. Debemos hablarles del pecado. Entonces, para poder hablar del evangelio, tenemos que hablarles a la gente del pecado. Y eso nos va a meter en problemas. ¿A quién le gusta que le hablen de su pecado? Al evangelizar, debemos decirle a las personas que el pecado es un problema teológico. Vean, muchos piensan que el pecado es un problema social. Si tomas, pues perjudicas a los que te rodean, si te drogas, si adulteras, pues a lo mejor tu esposa te pide el divorcio. Si robas, pues te agarra la policía y te mete a la cárcel. O sea, hacen creer a la gente que el pecado es un problema social. No, el pecado no es un problema, bueno, es un problema social, pero primeramente es un problema teológico. En otras palabras,
Si tú robas, si tú mientes, si tú adulteras, tú estás en problemas con Dios. Y Dios te va a juzgar, Dios te va a llamar a cuentas. Los hombres que viven en pecado, los inconversos en general, tienen un problema con Dios. Tienen problemas familiares, tienen problemas con la esposa, con los hijos, sí. Pero todos esos problemas surgen de que tienen un problema con Dios. El problema con Dios es el problema básico. El apóstol Pablo, antes de ser convertido, él creía que estaba bien. Él creía que estaba bien con Dios. Pero de repente se puso a escuchar el Evangelio, llegó a conocer las Escrituras realmente porque Dios lo iluminó para que las entendiera y entendió que él no estaba bien. Vean una cosa, estamos rodeados de personas que creen que están bien. No conocen la palabra. Pues debemos hablarles a esas personas de lo que dice la palabra para que entiendan que no están bien. Véanlo, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, su propio testimonio personal. Romanos 7, siete 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Es decir, sin entender lo que era la ley, creía que vivía creyendo en la ley, pero en realidad vivía al margen de la ley. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí podríamos traducirlo, pero habiendo entendido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Y de cuál pecado está hablando? Está hablando del pecado de la codicia. Vean lo que dice, lo que dice el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y más adelante vuelve a mencionar la codicia. Les hemos mencionado en alguna ocasión que de estos versículos se basan muchos para decir que el apóstol Pablo era el joven rico. Que cuando Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él no quiso, porque amaba más a su dinero que a Dios. Entonces, cuando entendió realmente el mandamiento, se dio cuenta que él no lo estaba guardando. Entonces él se sintió como muerto. Cristo le dijo, sígueme, pero dice, no, si seguir a Cristo me va a ser necesario que me despoje de mi dinero para dárselo a los pobres. No, que les voy a dar mi dinero a los pobres, que trabajen, así como trabajé yo. Se cree que Pablo era el joven rico. Pablo descendía de una familia que tenía dinero, le pagaba buenos estudios, tuvo de los mejores maestros. Vivimos rodeados de personas que creen que están bien, porque no conocen la ley, porque no conocen los mandamientos. Entonces, cuando ustedes evangelicen, deben hablarles de la ley, deben hablarles de los mandamientos. Conocer los mandamientos de memoria es muy útil. Conocer lo que dice cada mandamiento y hablar a las personas de lo que dicen esos mandamientos. Cuando Pablo entendió lo que el mandamiento exigía de él, dice, el pecado me mató, el mandamiento me mató. O sea, yo creía que estaba vivo, pues me hizo entender que yo estaba muerto. Estamos rodeados de cadáveres espirituales. Un inconverso es un cadáver espiritual. Dios lo ve como muerto, pero creen que están vivos. Entonces debemos hablarles de la ley para que entiendan que están muertos y así puedan buscar la vida que Cristo ofrece. Dice en el versículo 7, vean otra vez Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Entienden ustedes por qué debemos predicar la ley? Porque así la gente puede ver que está mal delante de Dios. Esto no nos va a hacer populares. Esto va a hacer que la gente nos malmire, que la gente nos odie. Incluso si les hablamos a nuestros hijos de los mandamientos, de lo que Dios requiere de ellos, eso no nos va a hacer populares con nuestros hijos.
Cristo le predicó la ley al joven rico. Vivimos rodeados de gente que se siente bien. Ellos se ven bien a sí mismos, pero no se dan cuenta de cómo los ve Dios. Creen que están vivos, pero están muertos. Debemos decirles a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, que Dios es santo. Y cada pecado que ustedes cometan es una ofensa a Dios. Cada pecado que se violaba en el Antiguo Testamento hacía que los hombres merecieran la muerte. Cualquier pecado el que sea, es una ofensa al Dios santo. La mentira. La mentira no parece ser un pecado muy grande. ¿Cómo Dios ve a los mentirosos? Digámosles a los mentirosos que una sola mentira los convierte en mentirosos. ¿Cuántas mentiras necesita echar un hombre para ser tachado de mentiroso? Con una. ¿Habrá aquí alguien que nunca haya echado una mentira? Dios va a juzgar a los mentirosos. Por naturaleza, la ley de Dios no le gusta a la gente. Los hombres quisieran una ley que fuera flexible, una ley que no fuera tan estricta, una ley que les permitiera hacer ciertas cosas. Dicen, ¿cómo? ¿En esa religión te prohíben esto? ¿No puedes hacer esto? ¿No puedes hacer lo otro? No, pues, ¿qué religión es esa? No les gustan las verdades absolutas. No les gusta la idea de que tendrán que rendir cuentas. Una vez les hablábamos de lo que decía Salvador Díaz Mirón, aquel profeta veracruzano, que decía, en este mundo falaz, nada es verdad ni es mentira. Todo es según del cristal, del color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Vean cómo dijo este hombre, en este mundo falaz, nada es verdad ni es mentira. Él estaba equivocado. ¿Quién le dijo que este mundo era falaz? Pues si nada es verdad ni es mentira, entonces no es verdad que este mundo sea falaz. ¿Cómo se atrevió a decir eso? Si nada es verdad, entonces no es verdad que este mundo sea falaz. Pero vean, la ley de Dios no es falaz. La ley de Dios es la verdad. La ley de Dios te dice que estás mal. Esa es la verdad. ¿Habrá aquí alguno que no ande mal en algo? El mejor creyente aquí, si pudiéramos decirlo así, no anda mal en algo. Todos andamos mal en algo. El problema de los inconversos no es en sí con la ley, no es que les hablemos la ley, no, ellos tienen un problema con Dios. Hay iglesias, en las sectas, prefieren que la ley establezca las iglesias. Ellos están dispuestos a obedecer la ley de la iglesia, la ley del pastor, pero no les hables de la ley de Dios, no, con esa no quieren saber. En las iglesias falsas se someten al pastor, obedecen al pastor, todo con tal de no obedecer a Dios. ¿Una persona se salva por obedecer al pastor? Esas personas en el fondo creen que si la ley de Dios fuera buena les permitiría vivir como quisieran. El hombre por naturaleza es lo que quiere, vivir como quiera, hacer lo que le plazca, sin tener que rendirles cuentas a nadie. No quieren prohibiciones, no quieren limitaciones, quieren pecar. Eso es lo que les gusta. El apóstol Pablo dice aquí en Romanos 7, más adelante, que la ley de Dios es santa y justa y buena. Eso es algo que solamente un cristiano verdadero puede decir. Un inconverso no puede decir que la ley de Dios sea santa, justa y buena. No, la ven como represiva, como gravosa, como pesada. Los hombres se oponen a la ley porque se oponen a Dios en el fondo. Pero si el hombre se opone por naturaleza a la ley, entonces ¿por qué los fariseos iban a escuchar la predicación a la sinagoga? Escuchaban a los rabinos, ¿por qué? Bien, iban a escuchar la predicación de la palabra, pero se conformaban con eso. Si ustedes vienen aquí y escuchan la predicación y se conforman con eso, si no ponen en práctica lo que escuchan, se conforman con venir y escuchar, eso no los convierte en cristianos. Si ustedes vienen y no obedecen a lo que escuchan,
lo que dice la palabra de Dios, ustedes están acumulando ira para el día de la ira. Dios se enoja con aquellos que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Sabes que tienes que arrepentirte, sabes que tienes que dejar X pecado y no lo dejas. Quieres evangelizar, pero no quieres dejar tu pecado, pues no evangelices. Los fariseos iban a escuchar la predicación, pero se conformaban con eso. Santiago dice en su epístola que la ley de Dios es como un espejo. No vamos a ver el texto, ¿se acuerdan de eso? La ley de Dios es como un espejo. ¿Para qué sirve un espejo? Pues nos vemos en el espejo y nos vemos las manchas de donde estamos sucios. Si ves la cara sucia, pues te la lavas y punto, ¿no? O te bañas. La ley es el espejo. La ley nos muestra en qué estamos mal. Ese es el uso legítimo de la ley. No nos vamos a salvar cumpliendo con la ley. Nadie se salva cumpliendo con la ley porque en realidad nadie puede. Pero la ley nos muestra nuestras manchas. Si sabemos que estamos mal en algo, pues debemos de pedirle a Dios que nos ayude a superar eso, que nos perdone y que nos ayude. Cuando evangelizamos, hermanos, ponemos a los inconversos frente al espejo. Mira, Dios dice que esto es pecado, estás mal. Pero mira, pídele a Dios que te perdone y Dios te perdona. Entonces, cuando evangelizamos, los ponemos frente al espejo para que vean cómo los ve Dios. Tú te ves bien, tú crees que estás bien. Pero el asunto es cómo te ve Dios, no cómo te ves tú. Hay cosas en nosotros que solamente Dios puede ver. Hay aspectos pecaminosos en nuestro carácter que no vemos. Creemos que estamos bien, pero estamos mal. Podemos ver los defectos de otros, pero ver los nuestros no es tan fácil. Por eso el salmista le dice a Dios: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué se lo dice? Porque a lo mejor yo no me veo como tú me ves. Tú que me conoces bien, tú conoces mis lados flacos, mis puntos débiles, dime en que estoy mal, muéstrame en que estoy mal. Un creyente sincero debe orar de esa manera. Un hipócrita no puede hacerlo. El hecho de que la gente se sienta bien, que crea estar bien, es un gran obstáculo para el evangelismo. El hombre por naturaleza cree que está bien. ¿Saben una cosa? El amor propio nos ciega. Nos guía a la autojustificación. Tenemos una buena imagen de nosotros mismos. ¿A qué se debe que los demás ven errores y defectos en nosotros que nosotros no vemos? ¿Por qué? Porque nos justificamos, porque nos creemos buenos en el fondo. ¿Seríamos capaces de reconocernos a nosotros mismos si nos viéramos en la calle? Vean lo que les estoy diciendo. Si yo viera a Moisés Luna caminando en la calle, ¿sería capaz de reconocerme? ¿Qué pasaría con un hombre que tiene 40 años sin verse en un espejo y de repente se ve? A lo mejor se espantaba, a lo mejor hasta le daba un infarto. Hay muchas personas que nunca se han visto como deben verse, que huyen del espejo, huyen de la realidad. Hay personas que cuando leen la Biblia les da sueño, por lo mismo, y que si alguien les habla del Evangelio también les da sueño. No quieren oír sus verdades. Tenemos prejuicios. Estamos dispuestos a creer que somos buenos. No nos gusta que alguien sospeche que somos malos. Y si algunos errores hemos cometido, estamos dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos. Como dicen los psicólogos, no debes de perdonarte a ti mismo. La verdad es que somos tolerantes con nosotros mismos, con nuestras debilidades. Si una mujer se ve en el espejo y ve que tiene una nariz fea, tiene sus ahorros, va con un cirujano plástico y le dice: pues quiero que me haga una nariz bonita. Ya después pues ya ve la nariz que le gusta, ¿no?
nosotros cambiamos la imagen que tenemos de nosotros mismos por una que nos gusta, o sea, no nos gusta la imagen que tenemos y la cambiamos por una que sí nos gusta, hermanos, Dios ve el corazón. Dios no se fija en la apariencia física, Dios ve el corazón. Nuestro corazón es muy engañoso, el de todos nosotros. Hay gente que al verse en el espejo se ve como un monstruo. ¿Al jorobado de la señora de París le gustaría verse en el espejo? ¿Quién puede soportar eso? Estarse viendo en el espejo. Hay gente que aparenta ser buena en el trabajo. Pues hay personas que trabajan en una empresa, son amables con todos, se ríen con todos, pero llegan a la casa y se quitan la máscara. Ahí en la casa demuestran lo que son: déspotas, iracundos, regañones, soberbios, pegalones, mal hablados. ¿Sí? Aparentan en el trabajo cosas que en realidad no son. ¿Qué opinión tiene nuestra pareja de nosotros? ¿Qué opinión tienen nuestros hijos? Ellos nos conocen bien. Una persona puede verse en el espejo, aquí está el espejo, y después de haber leído un rato, olvidarse de lo que leyó. ¿Qué leíste? Pues no, ni me acuerdo. ¿Se les olvida lo que vieron? Todos podemos olvidar lo que vemos. Por ejemplo, los que somos casados, sabemos lo que la Biblia dice acerca de nuestra responsabilidad como maridos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues amar a nuestra pareja. Ese es nuestro deber. Pero es posible que se nos olvida y que seamos egoístas y que nos amemos más a nosotros que a nuestra pareja, o que la menospreciemos, o que la descuidemos, o que no la apoyemos. Una mujer sabe cuál es su responsabilidad como cristiana: someterse a su marido, respetar a su marido. Pero es posible que una mujer, entendiendo eso, no lo haga. Si es así, entonces, en lugar de buscar un cambio en nosotros, ¿querremos cambiar el espejo? No, el espejo no lo podemos cambiar. Hay personas que hasta rompen el espejo para no verse en el espejo. Como aquel rey, ¿no?, que quemó el rollo porque no le gustaba lo que decía. Dice, pues quémenlo. Es posible que haya personas que se sienten mal porque leen la Biblia, pues ya mejor no la leen, ya se sienten bien. Hay personas que nunca han escuchado una predicación acerca de la ley de Dios. Y cuando la oyen, ¿qué creen? Llegan a tachar de legalista al predicador. ¿Qué tiene que predicar ese de los mandamientos? Somos salvos por la gracia. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los mandamientos? Y hay personas que no les gustan esos temas, entonces cambian de iglesia. No, pues es que ya no me gusta que prediquen sobre la ley. Mejor me voy a otra iglesia. Van a una iglesia donde les den por su lado, donde no les hagan sentir mal. Hay perezosos que no les gusta que les digan perezosos. Hay borrachos que no les gusta que se les señale su pecado. Y si alguien se los menciona, se enojan. Hay personas que creen ser salvas y que si alguien les dice, oye, yo dudo que tú seas salvo, pues ¿cómo es posible que haces esto y te comportas de esta manera? Se enojan, se enfurecen si alguien duda de su salvación. Si una persona cree ser salva y se ofende si alguien duda de su salvación, pudiera ser que no sea salva. Claro, no es seguro, pero pudiera ser. Hay tal cosa como ceguera espiritual. El apóstol Pedro habla de algunos creyentes que tenemos la vista muy corta. ¿Qué cosa es tener la vista corta? Pues ver las cosas que están cerca y no ver las cosas que están lejos. Podemos tal vez no ver más allá de nuestra nariz. En otras palabras, es posible que no veamos las cosas tal y como son, que nuestro modo de ver las cosas sea muy distorsionado, tanto acerca de otros como acerca de nosotros. La soberbia es un gran obstáculo. La soberbia nos hace creer que somos superiores a los demás, que los demás están mal y que nosotros estamos bien.
Y si alguien nos dice que estamos mal, nos negamos a creerlo. Es posible que alguien nos diga que estamos mal y que estemos peor de lo que esas personas nos dicen. ¿Cómo podríamos superar esto? Bueno, pues debemos usar el espejo correctamente. El apóstol Pablo en diferentes partes habla de listas de pecados. Listas largas, ahí al final de Romanos 1 hay una bien larga. ¿Para qué son esas listas de pecados? Es para que nos reflejemos ahí. ¿Hay algo aquí que se aplica a mí? Debemos ser honestos, debemos ser sinceros, debemos ser íntegros y apartarnos de todo pecado y buscar que otros también se aparten. Por ejemplo, nuestros hijos. Supongamos que ustedes tienen un hijo que toma, pero que tiene carácter muy feo. Como tiene carácter muy feo, entonces no le van a llamar la atención a su hijo porque toma. Van a ir al otro extremo de decir, mira hijo, yo no tomo porque soy cristiano. Pero ten hijo, cómprate uno de whisky, ten $1,000, órale, cómpratela. Imagínese una madre que dice ser cristiana, que le dice a su hija que es inconversa, le dice, mira hija, yo no puedo ir al baile, yo soy cristiana, no puedo ir al baile, pero ve tú, diviértete hija, disfruta de la vida ahorita que eres joven. ¿Ustedes le dirían eso a una hija? O imagínense que le dijera, hija, pues yo soy cristiana, no puedo usar minifalda, pero tú sí, hija, ponte una, pues la que no enseña no vende. ¿Ustedes le dirían eso a una hija? Debemos usar el espejo para nosotros, pero también para nuestros hijos, mientras vivan con nosotros. Ya si tus hijos son casados, pues ya déjalos, que tienes que estar sobre de ellos. Debemos usar el espejo para vernos y para que otros se vean también. Cuando leemos la palabra de Dios, nuestra conciencia se activa. Dios es experto en señalarnos en qué andamos mal. Y solamente Él puede darnos convicción de pecado. Nosotros no podemos producir convicción de pecado en nuestros hijos. Nosotros podemos decirle lo que la Biblia dice. Mira, hijo, la Biblia dice que es borrachera. La borrachera es un pecado grave delante de Dios. Es lo que la Biblia dice, hijo, no es lo que eso yo no lo inventé. Solamente Dios puede convencer a nuestros hijos borrachos de que están en peligro. La palabra de Dios nos hace entender que estamos mal delante de Él. Un hijo borracho, al emborracharse, pues en un sentido está afectando a sus padres, porque pues, si en lugar de cooperar con los gastos de la casa se compra su caguama, pues ya está afectando a la familia, ¿no? Pero el problema de ese hijo en sí no es con la familia, el problema de ese hijo es con Dios. Si vamos a evangelizar y le decimos a una persona la palabra pecado, muchos se defienden y dicen, nadie es perfecto. Si nos dicen nadie es perfecto, esa no es una excusa válida. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que se comete contra Dios, básicamente. Tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Mira, hijo, si tú pecas, supongamos que no me vas a rendir cuentas a mí. No le vas a rendir cuentas al pastor. No le vas a rendir cuentas al sacerdote. Le vas a rendir cuentas a Dios. Digámosles a nuestros conocidos y parientes que el pecado no se quita fácilmente. Los borrachos creen que van a dejar el vicio cuando quieran, cuando se lo propongan. No, yo tengo fuerza de voluntad, yo tengo libre albedrío. Cuando yo quiera dejo de beber. Te equivocas, hijo. El pecado no se quita fácilmente. Cualquier pecador piensa lo mismo de cualquier pecado. Soy adúltero, sí, pero mañana dejo el adulterio. Soy mal hablado, pues mañana dejo de decir malas palabras. Soy soberbio, pues cuando yo quiera me hago humilde. ¿Sí? ¿De veras? ¿Crees tú eso? Las personas que nos rodean, que no son convertidas, son controladas por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué pecan? Porque son pecadores. Por eso. Entonces digámosle, no eres un pecador porque pecas. No, pecas porque eres pecador. Naciste pecador.
traes la sangre de pecador. Digámosles cuando les evangelicemos, si vives para ti mismo, estás ofendiendo a Dios. Digámosles a nuestros vecinos, si tú amas más a tu familia que a Dios, tú estás pecando. ¿Por qué? Porque hay hombres que son muy celosos de su familia, que trabajan duro para sacar adelante a su familia, para darles educación a sus hijos, para vestirlos bien. ¿Eso los va a salvar? No. Digámosles a esas personas, sí, qué bueno que te preocupes por tu familia, pero Dios es más importante que tu familia. Aunque tú seas un buen esposo, aunque tú seas un buen marido, aunque tú seas un buen padre, Dios te ve de otra manera. Si tú no eres convertido, si tú no crees en Cristo, tú estás en problemas. Hay muchas personas que no son cristianas. Hay católicos que son muy trabajadores y que luchan a brazo partido para sacar adelante a su familia, pero no creen en Cristo, no lo obedecen. Son buenos padres, son buenos esposos, les dan una profesión a sus hijos, pero no creen en Cristo, pobres. Digámosles que les falta lo más importante. El asunto es que el yo ciega a los hombres, el ego. Los inconversos están pecando simplemente por no amar a Dios. Y amar a Dios es el primer mandamiento. Un inconverso no ama a Dios cada segundo de su vida. Millones de segundos al año. Un hombre por no amar a Dios, en 70 años de vida, por no amar a Dios, comete más de 2,000 millones de pecados. Por no amar a Dios. Estoy hablando de un pecado de omisión. ¿Qué será de los pecados de comisión? ¡Wow! Debemos hablarles a las personas de eso, para que vean su realidad. Y dejemos el asunto en las manos de Dios. Que Dios les hable a la conciencia. Que el Espíritu Santo haga su obra. El mensaje del evangelismo es teocéntrico. Tiene relación con el pecado. Si les hablamos del pecado a los que nos rodean, ellos van a pensar que tenemos algo contra ellos. ¿Tenemos algo en contra de los pecadores? No. Lo que queremos es que sean salvos. No tenemos nada personal contra ellos. Si tú pecas, si tú te emborrachas, si tú adulteras, si mientes, si robas, a mí no me perjudicas. Pero estás ofendiendo a Dios. No, yo mis respetos para ti. Yo no tengo nada en contra tuya. Nos van a acusar de ser hipócritas. Nos van a acusar de ser intolerantes. Pero ni modo. Dicen algunos que si predicamos acerca del infierno, si predicamos sobre la ira de Dios, eso no es evangelizar. Dicen, no, tú háblame de Cristo. ¿Qué tienes que hablarme de la ira de Dios? ¿Qué tienes que hablarme del infierno? Cristo predicó sobre la ira de Dios y sobre el infierno. Si Cristo predicó esos temas, debemos predicarlos nosotros también. Vean Juan, el capítulo 16. Dieciséis, 9. Está hablando Cristo de cuando el Espíritu Santo viniera, vean el 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo, vean, de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Vean, estas cosas de estas cosas no se convence uno porque otros nos hablan de esto. Somos convencidos de esto por el Espíritu Santo. ¿De qué nos convence? De pecado, de justicia y de juicio. Nosotros le mostramos los versículos a una persona y solamente el Espíritu Santo les puede convencer que están pecando. ¿Y cuál es el pecado básico? El pecado, la madre de todos los pecados. Vean, dice el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Una persona que no cree en Cristo, que no obedece a Cristo, ese es su pecado, que es la base de todos los demás pecados. ¿Por qué los ladrones roban? Porque no creen en Cristo.
¿Por qué los mentirosos mienten? Porque no creen en Cristo. ¿Por qué los adúlteros adulteran? Porque no creen en Cristo. O sea, la incredulidad es la madre de todos los pecados. Y la incredulidad no nace de la ignorancia. La incredulidad nace de la maldad de los hombres. Las personas que saben lo que es malo, lo que Dios condena, y lo hacen, llegan al punto de endurecerse. Llegan al punto de no tener remedio. Personas que están en una religión y son apóstatas dentro de la religión, que saben lo que tienen que hacer y no quieren hacerlo. Llegan al punto de que Dios dice, déjenlos. No quieren saber, no quieren obedecer, se enojan cada vez que les muestran un texto, ya no les digan nada. Las personas que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, están rechazando la única medicina. El Espíritu Santo, si tú hablas mal de Cristo, Dios te puede perdonar. Pero si tú hablas mal del Espíritu Santo, ya ese es el pecado que Dios no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya no quiero saber nada. Ya no quiero que me hablen de la Biblia. Ese libro no quiero que me hablen de él. Ya lo tiré a la basura. ¿Vas a llegar a ese punto? Es la única medicina. Si blasfemas en contra de Dios, tienes a Cristo. Si blasfemas de Cristo, tienes al Espíritu Santo. Si blasfemas al Espíritu Santo, ya no te queda nada. Por eso es el pecado que ya no se perdona. Muchos fuimos ateos y hablamos mal de Dios. Pero mírenos aquí. Dios perdona eso. Pero los que llegan al colmo de blasfemar en contra del Espíritu Santo y ya no quieren saber nada de la verdad, se colocan en una posición donde ya Dios no puede alcanzarlos. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y dice el 10, de justicia también. Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos convence de justicia? Hay tal cosa como una justicia. Y nos damos cuenta que esa justicia no es de nosotros. La única justicia que Dios acepta no es la humana. El mejor hombre, el más decente en este mundo, no llena el estándar, no llega. La única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo. Eso solamente Dios puede convencernos del Espíritu Santo. Y de justicia dice, porque cuando voy al Padre y no me veréis más. Cristo fue al Padre, pero envió el Espíritu Santo y Él convenció a los hombres de esa justicia. Dios requiere justicia perfecta que tú no tienes, pero Cristo la tiene. Ven a Cristo, crees en Él y Dios te pone su justicia a tu cuenta. Dios te perdona por lo que Cristo hizo, no por lo que tú hagas. No vas a ser salvo porque des tu ofrenda. No vas a ser salvo porque leas la Biblia. No vas a ser salvo porque des un diezmo. Eres salvo creyendo en Cristo y teniendo su justicia, la única justicia que Dios acepta. Pero eso solamente el Espíritu Santo nos puede convencer. Y luego dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Cristo juzgó a Satanás en la cruz. Le venció. Lo limitó. Le quitó sus joyas. Cristo muriendo en la cruz vino a salvar a millones de personas. De Cristo para acá, millones y millones de personas han sido salvas. Millones de personas estarán en el cielo alabando a Cristo con toda su alma. El juicio comenzó con la muerte de Cristo en la cruz. Satanás fue juzgado. Si el padre de los pecadores fue juzgado, imagínate si tú no lo serás. Se ejecutó la primera parte de la sentencia en contra del diablo, pero todavía tiene un juicio futuro. Satanás va a ser juzgado al igual que todos los que creen en él y le obedecen. Este mundo pecador no va a continuar así indefinidamente. Los hombres se burlan de Dios y pecan y blasfeman y Dios no los castiga. Pero la misericordia de Dios y la paciencia de Dios se acabarán. Ahorita todavía estamos predicando el Evangelio, te arrepientes, Dios te perdona. Por muchos que sean tus pecados, por muy horribles que sean tus pecados, Dios te perdonará.
Pero va a llegar el día en que la paciencia y la misericordia de Dios se acabarán. Cristo trató de convencer de pecado al joven rico. ¿Y qué hizo el joven rico cuando se le puso el dedo en la llaga? Huyó. No quiso entregar su vida a Cristo. Cuando el joven rico se fue, es que entendió lo que muchos no entienden. Se sintió mal, no quiso despojarse de su dinero. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al predicar? Lo que queremos nosotros no es que se sientan bien. Lo que queremos es que ustedes se sientan mal. El evangelio verdadero tiene el propósito de hacernos sentir mal. ¿Para qué? ¿A Dios le gusta hacernos sentir mal? ¿Dios es un sádico acaso? No. Quiere que nos sintamos mal, porque para que una persona se sienta bien, realmente bien, tiene que arrepentirse de su pecado. Cuando ustedes se arrepienten de su pecado, aprenderán a sentirse bien. Entonces Dios nos muestra por medio de la ley que estamos mal para que doblemos nuestras rodillas, le pidamos perdón y luego haciéndolo nos sentiremos bien. Debemos predicarles la ley para despertarlos, para darles una sacudida, para sacarlos de su letargo, que se vean en el espejo. La ley fue nuestro ayo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:24, para llevarnos a Cristo. La gente no va a Cristo, ¿por qué? Porque no lo creen necesario. Ustedes pueden venir aquí, pero el hecho de que vengan aquí no significa que vengan a Cristo. Ustedes pueden venir aquí los miércoles y los domingos y no venir a Cristo. Cristo dice, venid a mí, no se conformen con venir al culto. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, vengan a Cristo. Él es una persona, Él los escucha, Él los entiende. Vengan a Cristo, ven su pecado, se arrepienten y todo está solucionado. ¿Entienden ustedes por qué predicamos la ley? ¿Por qué debemos evangelizar? Debemos enseñarles a los que nos rodean. Pidámosles a Dios, pidámosle que nos dé sabiduría, que nos dé humildad, que nos dé amor por los que se pierden, para hablarles con paciencia, no con ira, no con soberbia, de que yo sé más que tú, no. Pongámonos en sus zapatos, ellos están en peligro. Hablémosles a las personas de su pecado, que vean su pecado para que sepan a qué le tiran. Hay personas que nunca se les ha hablado del Evangelio y que si les hablamos, es posible que les dé un shock. Pero queremos que la ley los lleve a Cristo. Hay personas que oyen la predicación año tras año y no puede ver su pecado. ¡Qué tremendo! Acuérdense de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico. Era un traidor porque él era judío y extorsionaba a judíos. Trabajaba para los traidores, para los romanos, y estaba en contra de sus paisanos. Era un hombre rico y odiado, pero fue salvo. Ahora Zaqueo está en el cielo. Él fue el camello que pasó por el ojo de una aguja. Un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Humanamente es imposible. Pero Zaqueo fue salvo porque Cristo lo salvó. Si ustedes creen que un hombre rico no puede ser salvo, ¿por qué no? Hay muchos hombres ricos que llegaron a ser salvos. ¿No creen ustedes que el Evangelio es nada más para los pobres? El Evangelio es para todos. Zaqueo tenía curiosidad por ver a Cristo. Oyó que iba a ir ahí al pueblo y se subió a un árbol para verlo pasar. Se supone que Zaqueo ya había escuchado hablar acerca de Cristo. Tenía curiosidad por conocerlo. Parece ser que ya había un proceso previo de convicción y por eso fue a subir al árbol. Dicen algunos comentaristas que cuando Zaqueo bajó del árbol ya era salvo y que Cristo lo llamó y que le dijo, voy a ir a tu casa. ¿Qué dijo Zaqueo cuando tuvo a Cristo en su casa? La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Se acuerdan? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Es lo que debió de haber hecho el joven rico.
Zaqueo dijo lo que debió de haber dicho el joven rico. Es posible que antes de subir al árbol ya había considerado eso, de darle el dinero a los pobres a los que había robado. Si un hombre que robó llega a ser salvo, debiera reconsiderar devolver el dinero que robó a las personas a las que robó. Ahí se ve la sinceridad de una persona. Todos los que llegan a ser salvos pasan por este proceso de convicción. Dios nos convence que estamos sucios de los pies a la cabeza. ¿Quién le hablaría del Evangelio a Zaqueo? Posiblemente Mateo, porque Mateo también era publicano y pues, de seguro era conocido de Zaqueo. Es posible que Mateo le haya hablado. Zaqueo demostró su fe y demostró su arrepentimiento, lo que no hizo el joven rico. Nosotros platicamos con una persona, les hablamos a los que nos rodean, y es posible que ya alguien les habló. Le regalamos un folleto a una persona y es posible que alguien le haya regalado otro hace tiempo, o alguien le haya regalado una Biblia. Invitamos a una persona a venir al culto y dice, caray, hace 3 meses me invitó un fulano y ahora me invita. ¿Será que es coincidencia eso? ¿Será que Dios me anda buscando? A lo mejor. Y pues bueno, pues voy a ir por pura curiosidad. Hay personas que vienen por pura curiosidad y llegan a ser salvas. Hermanos, inviten a sus parientes al culto. Inviten a sus hijos. Es posible que Dios les muestre su pecado y sean salvos. A lo mejor invitan a sus hijos y sus hijos son salvos y ustedes no. ¿No? Platicamos con personas y nos damos cuenta que ya Dios está tratando con esas personas. Hay personas que conocen textos, que se aprendieron textos de memoria. Zaqueo no parecía ser un buen candidato para la salvación, pero fue salvo. Cristo, ¿se acuerdan? Trató personalmente con muchos pecadores. Y la forma como Cristo trataba con ellos y platicaba con ellos, eso está escrito para nuestra enseñanza. O sea, debemos aprender a tratar con la gente, porque cada persona necesita un método diferente. No vamos a tratar un mismo método con todos. Que Dios nos dé sabiduría, pidámosle a Dios que nos ilumine, que nos dé las palabras adecuadas, los textos adecuados para hablarles a esas personas. Pero no olvidemos que nosotros no podemos convencer de pecado a la gente, el único que lo puede hacer es Él. Hermanos, hablemos y no callemos. Acuérdense de lo que dice Eclesiastés, que los días de las tinieblas serán muchos. Los que están en el infierno nunca van a salir de ahí, nunca. El infierno es eterno. Así como los creyentes tendrán vida eterna, los que están en el infierno tendrán condenación eterna, castigo eterno, tormento eterno. Hablen de la ley de Dios, de la justicia de Dios, hablen de la santidad de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos abra más puertas, que nos dé valor para hablar, que nos dé más amor por los que se pierden. No bajemos los brazos, no dejemos de orar. Que Dios nos ayude a corregir todo lo que tengamos que corregir. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por las personas nuevas que has traído. Te pedimos por ellos que les hables a la conciencia, que les muestres su pecado y les ayudes a arrepentirnos. Y a todos los que hemos creído en ti, te pedimos que nos des más amor por los perdidos, más compasión. Líbranos de egoísmo, de soberbia, de cobardía. Y perdónanos, Padre, porque no hemos hecho lo que se espera de nosotros. Es mucho lo que tú nos has dado. Oh Dios, que no se nos olvide de dónde nos sacaste y dónde nos has colocado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.